Estamos al aire. Buenas noches con todos. Estaba en silencio. Buenas noches con todos. Bienvenidas, doctoras. Le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Erika Ricaurte, que es psicoterapeuta familiar y también tiene un posgrado en niñez. Bienvenida, doctora. Y también a la doctora Catalina Villaforte, que es psicóloga clínica con maestría en género y también con experiencia en temas de drogodependencia. Bienvenidas. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. ¿Cómo Listo. va? Todo bien, doctora. Felices de estar bueno, aquí. para mí es un honor tenerlas juntas nuevamente, después de tanto tiempo. Sí. Ya bastantes años. No me lo recuerdes de que A los años. Ya me siento aludida. Sí, bueno. Pero no parecen, Cata, eso es lo importante. Bueno. Exacto. Eso es. Lo importante es que esta entrada a la cuarta década no se note tanto. Sí, no, y también es importante mucho en el tema de la importancia del tema que hemos planteado el día de hoy, ya que la personalidad es algo súper importante de cada uno y también las reacciones serán características de cada personalidad que vamos a plantear el día de hoy. Entonces, el tema de hoy es el confinamiento y las reacciones según la personalidad. Entonces, Doc, si nos puede ayudar, doctora Catalina, si nos puede ayudar un poco con, primero, definiendo qué es personalidad. Por favor, bienvenido. Ya. Bueno, buenas noches con todos y todas. Buenas noches con los compañeros y también con las personas que nos están siguiendo por este medio. En realidad yo me siento muy contenta de hablar de un tema apasionante como es la personalidad y debo decirles que es un tema que me apasiona precisamente porque es sumamente amplio, puede ser visto desde muchísimos enfoques y me pareció súper pertinente hablar de la personalidad y hablar de cómo es que los estilos de la personalidad van a determinar muchísimo en cuanto a nuestra adaptación y en cuanto a nuestros mecanismos, ¿sí? A través de los cuales nosotros logremos adaptarnos al confinamiento o estamos logrando adaptarnos al confinamiento. Entendiendo además que, y como ya lo va a profundizar, me imagino, Erika, no es que van a haber necesariamente de hecho van a haber personalidades que se adapten de manera más fácil o mejor inclusive al confinamiento. Esto no querrá decir que son mejores o peores, no quiere decir que unos seres humanos seamos mejores o peores, sino más bien que, claro, va a depender muchísimo de algunos de los factores de los que yo voy a hablar rápidamente en estos primeros minutos. Bueno, quiero decirles que, como había dicho antes, hay varios enfoques y hay varias dimensiones desde las cuales se puede analizar la personalidad. Nosotros para esta noche, en general, hemos decidido hacerlo desde la dimensión clínica, que es una dimensión, además de que bastante didáctica, pues bastante concisa también y nos va a permitir entender mejor cómo es que los estilos de personalidad definen estas estrategias a través de las cuales nos adaptamos las personas. Bueno, Milon, que es un estudioso de la personalidad, nos dice claramente que es un patrón constante de pensamientos, sentimientos, emociones y patrones y mecanismos de defensa que se expresan en las personas en la mayoría o en todas las esferas de su vida de forma estable. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir de alguna manera que nuestra personalidad nos hace predecibles y para esto les voy a poner un ejemplo. Sí, a veces sucede que tenemos una discusión con nuestra pareja, por ejemplo, ¿sí? Y nuestra pareja coge y se va o dicen, bueno, yo sé que ya le pasa el berrinche y luego ya puedo conversar, por ejemplo, ¿sí? Y otras veces dirán, le va a durar mucho tiempo, entonces mejor voy a esperar un par de días para que las cosas se calmen. Este tipo de reacciones que suelen ser repetitivas frente a determinadas circunstancias con pequeñas variables, a esto se refiere Milon, el autor del que le estoy hablando,
estoy hablando con estabilidad. Es decir, este estilo de personalidad va a hacer que las personas frente a determinados estímulos positivos, negativos, conflictivos o no tan conflictivos, reaccionemos de determinadas maneras, ¿sí? Este autor también dice que hay muchísimas maneras en las que podemos reaccionar. Es decir, cada estilo de personalidad tiene un bagaje muy extenso de posibilidades para enfrentar cualquier tipo de estímulo, ¿sí? Lo que sí dice él es que hay formas más sanas y hay formas más patológicas, pero de todas maneras él también nos dice que todas estas formas no muy sanas en las que podríamos reaccionar como consecuencia de una personalidad no muy flexible o no muy adaptable, sí pueden cambiar, pueden mejorar, son susceptibles de ser mejoradas en el tiempo a través de terapia, a través de trabajo interior, a través de autoconocimiento y en general a través de la aplicación de técnicas que algunas hemos hablado, sí, se pueden aplicar las mismas también en este caso, y otras más específicas que son para el trabajo de personalidad. Eso en cuanto a la parte general. No sé si hay algunas preguntas para luego darle la palabra a Erika. ¿Hay preguntas? No, listo, sí nos quedó claro. En este caso sí nos queda claro, doctora, si nos puede ayudar, doc, con el tema de, un poco iría abriendo el tema de, ya sabiendo el tema de la definición de personalidad, que nos puede ayudar ya un poco profundizando en eso, doctora Erika. Ok, buenas noches con todos. Realmente súper honrada de estar con una profesional tan apasionada en la psicología como yo, que es Cata. Le conozco algún tiempo y realmente fascinada de volver a estar contigo. Y Juan, volverte a ver realmente qué chévere volver a estar los tres juntos. Para meterme un poco ya, la personalidad en realidad para mí determina muchísimas cosas, porque creo que muchas veces tratamos de verle al ser humano como muy generalizado. Sí, y en realidad cada uno tiene características completamente distintas. En toda esta situación que estamos viviendo en este momento, ha habido muchas personas que se han frustrado frente a ciertas cosas, como por ejemplo, le ven que el amigo o que el vecino está emprendiendo en cosas nuevas y capaz esta persona no tiene eso y empieza a frustrarse porque empieza a compararse muchísimo el por qué otra persona está reaccionando o está tomando o está teniendo esta iniciativa y yo no lo puedo hacer. Y por eso el empezar hablando de que no hay personalidades buenas ni malas, como dijo Catalina al inicio, y creo que lo quiero reafirmar, es que no es que un tipo de personalidad nos va a ser mucho mejor en ciertas cosas o va a ser mejor en que otra, sino que en realidad lo que hace los tipos de personalidad y lo que hace cada personalidad es hacernos únicos y hacernos especiales. Y eso realmente es lo más importante, el entender que somos auténticos, el entender que somos diferentes y que somos distintos. Ahora, hay las clasificaciones de la personalidad, que en realidad tampoco es que cada persona, es decir, que si es que vamos a hablar un poquito de los estilos de personalidad concienzudas, agresivas, audaces, que ya voy a hablar de cada una de ellas, pero no significa que yo soy 100% esto, tampoco. ¿Sí? Es decir, dentro de los estilos de personalidad también yo soy una mezcla, es por eso que soy tan único como ser humano. Entonces, si es que hablamos de una persona concienzuda, no es que yo voy a generalizar y me voy a meter y me voy a enfrascar en que solo soy concienzuda y no puedo salir de eso y por lo tanto voy a tener estas cosas y nada más. Porque en realidad somos una mezcla de un montón de factores, ¿sí? Y estos factores de alguna manera influye tanto el ambiente como también la manera como nos criaron y también esta esencia que tiene cada uno. ¿Ok? Pero a modo un poco general, como para entender los diferentes rasgos y los diferentes estilos, vamos a hablarlo a través de un poco del autorretrato, que de alguna manera es súper didáctico entenderlo a través de eso. Entonces, el autorretrato habla que hay 3 estilos de personalidades, ¿sí? De los cuales tenemos el concienzudo, el agresivo, el audaz, el cómodo. Y bueno, mejor lo voy a ir hablando en cada uno para poder entenderlo. Entonces, dice que el primer estilo, dime, Cata. No, pensé que ibas a señalar como todos. Me parece que mejor así, como toparlos más Sí. importantes, ajá.
Ajá, creo que el 1 por 1 es mejor. Entonces, el tipo 1 es el tipo concienzudo. El tipo concienzudo es la persona que sabe que está en el presente, en el hoy y en el ahora, ¿sí? Es el tipo de personalidad más adaptable a las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene este grado de conciencia de la situación que está viviendo y el grado emocional es mucho más bajo y por lo tanto yo comprendo lo que estoy viviendo, las cosas que tengo que hacer, las reglas que tengo que seguir y me mantengo dentro de esta adaptabilidad. Entonces me manejo de una forma consciente frente a las circunstancias. ¿Sí? Tenemos el tipo número 2, que es el tipo agresivo. Y no es el nombre agresivo, no es que es una persona agresiva, sino que es una persona que siempre tiene esto dentro de sí de sacarlo para afuera. Es decir, soy una persona emprendedora, soy una persona que quiero hacer las cosas, soy una persona competitiva, soy una persona que en estas circunstancias ya aprendí a cómo tejer o cómo coser para empezar a hacer mascarillas. Soy una persona que siempre está y queriendo tener el mando de las cosas. Entonces, estoy organizando los grupos, estoy buscando la gente, cómo organizar el equipo de trabajo que necesito para seguir produciendo cosas, ¿sí? Entonces, es una persona que usualmente le gusta las actividades deportivas de contacto, en donde siempre hay el tema de competencia, ¿sí? En donde siempre quiero ganar frente a otra persona. ¿Sí? El tercero es el tipo audaz. El tipo audaz es la persona que siempre quiere romper el límite, ¿sí? Siempre quiere arriesgarse, siempre aman los viajes, aman el romper las reglas. No es una persona que está muy preocupado del prójimo como tal, está preocupado de sí mismo y de qué más tengo que hacer yo para yo sentirme vivo. ¿Sí? Luego tenemos el tipo cómodo, ¿sí? El estilo de personalidad cómodo, que da lo que tiene que dar. Entonces, si es que dentro de la familia me dicen, bueno, tú tienes que lavar los platos, yo lavo los platos, pero no arreglo el mesón. ¿Por qué? Porque mi parte es esta y se acabó. Entonces, es una persona que no es que tiene la mayor cantidad de esta ilusión de seguir trabajando en equipo, de ayudar, de poner este extra o este plus. Entonces, me quedo con lo que tengo que hacer, cumplo con lo que tengo que hacer y gracias. O sea, hasta ahí me quedo. Y es más, me siento incómodo si me piden más. ¿Por qué? Porque no es algo que me van a hacer y tampoco es algo que yo siento que debo hacerlo como persona. Luego tenemos el quinto, que es el tipo fiel, que es esta persona comprometida, esta persona considerada, esta persona que siempre está pendiente del otro, en donde su familia es la parte más primordial. Entonces, en este momento del confinamiento está pendiente, está ahí con la familia, está bien, se siente, está pendiente de qué más podría hacer. Entonces, capaz a mis hijos les gusta esta comida, entonces mejor lo voy a preparar de esta manera. Vuelvo a repetir que no hay personalidades buenas ni malas, ¿ok? Luego tenemos... Dime, Cata. Y me parece súper importante hablar de estas dos personalidades, la primera que tú referiste, que fue precisamente la concienzuda, y la última referida, que fue la fiel, que son personalidades que se adaptan mucho más fácilmente a situaciones como la actual, en relación, por ejemplo, a la audaz o a la agresiva, que son personalidades a las que les va a costar mucho más, porque son de naturaleza extravertida. Completamente. Mientras las otras son de naturaleza introvertida y de alguna manera se sienten mucho más cómodas en el sistema familiar y no se encuentran aburridas en esto de la rutina, sino que de alguna manera la rutina pues les ayuda mucho precisamente a sentir que tienen estructura y a sentirse ellos mismos que son personas útiles y valiosas, porque están como muy llevadas y el deber ser es muy fuerte en ellas. Entonces, eso porque en realidad, por ejemplo, si nosotros tenemos un hijo, un adolescente que tiene rasgos audaces, sí, que va a querer estar en aventuras, que va a querer estar farreando, que va a salir mucho, que va a ser amiguero, es muy probable que tenga muchísimas dificultades para adaptarse a estar en la casa haciendo actividades estructuradas, rutinarias. En cambio, si tenemos un hijo o un esposo o una esposa, por ejemplo, o pareja que es fiel o que es concienzuda, pues evidentemente es muy probable hasta que se siente feliz teniendo que salir lo mínimo, teniendo que estresarse poco, porque les estresa el salir y estar como en lugares demasiado llenos de gente y cosas así. Entonces, yo tengo una pregunta, Doc. Quizá completamente. Un tema también un poco para ir
ir reconociendo, ¿no? En la cotidianidad. Por ejemplo, el concienzudo puede ser el que se pasa arreglando la casa todo el tiempo, o el que esté ordenando todas las cosas, quizá del trabajo, quizá no sé, de la cocina. Bueno, en general, el que esté todo el tiempo buscando actividades como para sacar esa Depende para energía, qué. quizá. Depende para qué. El concienzudo sería la persona que arregla la cocina porque siente y porque cree que es lo correcto que se debe hacer. Es decir, yo tengo conciencia de que la cocina arreglada tiene más higiene, pero el fiel lo haría porque esto le haría sentir mejor a la familia. Entonces, dependiendo realmente la razón por la cual la persona lo haga, podríamos entender o podríamos introducir a decir, bueno, esta persona tiene más rasgos de esto. Comparto mucho lo que dijo Cata, pero creo que esperemos hasta el final porque como, por ejemplo, el seguro de sí mismo también es súper adaptable a esta situación, justamente porque va a encontrar la manera de salir. Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece si terminamos los 13 y luego hacemos como un poco las comparaciones de qué pasaría o qué está pasando con cada uno de ellos? Porque, por ejemplo, el sexto es el idiosincrásico, que es esta persona soñadora que está en su mundo, que es todo místico, que capaz ahorita está encontrando alguna cosa que le está uniendo con otro momento y que está viviendo su mundo. Entonces, capaz del mundo del idiosincrásico en este momento es de encontrar dentro de todo lo que está sucediendo, él mismo, él está interiorizado, él está con sus cosas, con su mística, con sus creencias, y capaz todo lo que está pasando afuera no pasa nada. Bueno, luego tenemos el séptimo, que es el sacrificado, y el sacrificado es de esa persona, pero que realmente le mete alma, corazón y vida a todo lo que hace, ¿no? ¿Pero por qué? Por el sacrificio y por el amor para con todos los demás, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificado y el fiel? Como para poder entenderle que el sacrificado siempre siente que estás dando de más. El fiel se siente bien porque a la final está haciéndolo porque tiene este pensamiento de que le amo a mi familia, así es las cosas y punto. El sacrificado siempre está dando más. El sacrificado en este momento está pensando en que hay mucha gente que está afuera, que necesita muchísima ayuda y que mi situación no es la mejor, pero prefiero seguir ayudando. El fiel lo va a hacer y va a pensar primero en su sistema familiar. ¿Me hago entender? Ahí está como un poco la diferencia. Luego tenemos el tipo sensible, es el hogareño, el de la familia, el que siempre está preocupado. Esa es la diferencia. El sensible siempre está preocupado. ¿Por qué? Porque siente que de alguna manera algo se puede salir de las manos y sobre todo está preocupado por la familia y no por sí mismo. Entonces estoy preocupado más por mi mamá, mi papá, mi abuelito, y es un tema que tampoco le permite estar en paz ni le permite estar tranquilo. Luego tenemos el décimo, que es el solitario. El solitario en este momento está en su mundo, en su independencia, su tranquilidad. Es más, el solitario tiene una condición muy, muy específica que le diferencia de todos y es este tema de la tranquilidad sexual. O sea, a él no le preocupa absolutamente nada, a él no le interesa nada. Él está bien, él se siente bien solo, él está haciendo sus actividades y no hay mayor movimiento en eso. Luego tenemos el 11, que es el teatral. Y siempre me sonrío en este teatral porque es el de sentimientos, el de color, el de atención, el de aplausos. El teatral es ahorita el que se está moviendo en redes sociales y está subiendo todo el diario de cómo está haciendo su confinamiento día por día y le está metiendo esa emoción a todo lo que está sucediendo, sea alto o bajo, o sea, está en esta montaña de rusas, porque el teatral es emocional por donde le veamos. Luego tenemos el 12, que es el vigilante, es el que está viendo las noticias 24/7, las estadísticas, los números que está pasando, que están diciendo, está pendiente de absolutamente todas las cosas y todos los detalles. Y por último tenemos el vivaz, que es el más emocional, pero con cambios demasiado drásticos en el tema emocional. Entonces, en un momento puedo levantarme y estar sumamente bien, motivado, buscando la manera, la transformación, el crecimiento, y luego puedo estar con un bajón muy grande, muy, muy, muy intranquilo, muy triste. Ahora, mucha gente justo con el último que acabo de escribirlo,
de alguna manera también lo confundiría con una persona bipolar, porque también tenemos este tema de siempre estar metiendo estos términos de trastornos, cuando en realidad no es real todo esto, ¿no? Y tampoco debemos utilizarlos de esa manera tan coloquial, pero no, es simplemente este tema del entender, es entender que tenemos estos estilos de personalidad. Y vuelvo a repetir, no es que el fiel es mejor que alguno de ellos, ni tampoco que el concienzudo es el más inteligente, no. Cada uno tiene sus estilos, cada uno tiene su forma, y también cada uno, gracias a estos estilos, a esta personalidad, estamos tomando el confinamiento, estamos tomando lo que está pasando con el COVID de alguna manera y desde una perspectiva distinta. Entonces va a ser completamente lo que decía Catalina, va a ser completamente diferente el audaz versus el fiel o la persona solitaria, por ejemplo. El audaz siempre va a estar en esta necesidad de querer salir, en esta necesidad de querer hasta de romper las reglas, ¿no? No, ya quiero salir, ya quiero trabajar, ya quiero irme de viaje, ya quiero hacer cosas. Mientras el solitario está tranquilo, sumamente tranquilo y no ha pasado nada. Perdón, capaz muchos de los que tienen estos problemas con la policía por problemas de mal uso de salvoconductos o por problemas de que salen cuando no les corresponde con la placa, pueden ser sumamente audaces, porque precisamente como tienen el bichito de querer salir todo el tiempo, de no poder estar quietos, de querer estar siempre buscando adrenalina, buscando sensaciones fuertes, entonces claro, el confinamiento les puede resultar bastante tedioso. Y es por eso que también hay reincidencias, ¿no? ¿Ah? Claro. Que hay reincidencias. Las reincidencias, claro que sí. Ajá. Porque precisamente una dificultad que tienen los audaces es que a veces no aprenden, o sí aprenden cognitivamente, pero como son impulsivos, entonces el impulso puede ir sobre la razón y pues se meten en estos problemas. Eso no le va a pasar a un concienzudo, que en cambio por el deber ser, aunque tenga mucho que hacer fuera, va a decir, no, me dijeron a mí que tengo que quedarme dentro de casa y entonces así voy a hacer porque yo soy obediente, yo sigo las reglas y son estas personas que tienen que se han bajado del internet todo lo que hay que hacer exactamente con punto y coma, lo que se debe hacer, a qué hora se debe hacer, cuándo se debe salir y cuándo no se debe salir, pues ellos hacen exactamente eso y no se salen de eso. Y eso de alguna manera les da la sensación de que pues están cuidados, de que no se van a enfermar, porque ellos, o sea, los concienzudos tienen como preocupación importante el tema de precisamente la afectación a su salud, a su integridad, ¿no? Y más allá de saber que están haciendo lo correcto, ¿verdad? Y por ejemplo, en este tema de los audaces también es interesante que aún siendo estas personas que también les gusta romper el límite, también son los más generosos. Porque para ellos el tema económico, es decir, el tema económico tampoco se miden las cosas, por lo tanto también puede ser las personas que digan, a mí no me importa y me voy a ir al barrio que sea y voy a ir a entregar canastas a todo el mundo porque a mí no me va a pasar nada con el COVID. O sea, por eso quiero decir que no podemos meter en que los estilos de personalidad son buenos o malos, porque si lo escuchamos el agresivo, el audaz, hasta las palabras de alguna manera van a dictaminar lo que vayamos a pensar sobre cada uno de ellos y vamos a pensar que dentro de la normalidad de la sociedad el fiel, el sacrificado es lo bueno. No, aquí no hay buenos ni malos. Como digo, cada uno tiene sus atribuciones que también pueden ayudar muchísimo a la sociedad. Entonces, el concienzudo capaz diga, yo ni de chiste me acerco y no voy a salir. ¿Por qué? Porque aquí es la manera como se tiene que hacer. Pero en cambio el audaz va a decir, bueno, a mí no me va a pasar nada, así que yo hago mis canastitas, yo me voy a entregar a la gente, yo voy a estar en contacto, yo les voy a ayudar, porque también tienen este tema dentro de sí, ¿no? Claro, parte también una cosa que quería aportar era que quizá muchas de las personas que están ayudando, como usted dijo, doctora, en el tema de repartir canastas, el tema de la ayuda humanitaria que se está haciendo con voluntariado, también algunos bomberos, algunos policías militares que están en el frente, en la primera línea, quizás tengan esta personalidad o predomine la personalidad de audaz una de las cosas que he descubierto es que los audaces son muy generosos, muy desprendidos en ese sentido. Entonces, muy desprendidos. Ajá. Entonces, muy desprendidos con ellos y con su vida, ¿no? O sea, con el tema económico y con su vida, porque están, y como acabas de decirlo, Juan, exactamente, están en la primera línea, porque
tengo que estar siempre pensando en que no me va a pasar nada y que puedo siempre estar cerca de este tipo de peligros, justamente porque ese es el enganche que tiene el audaz. O sea, y por eso me hablaba de que esto no es bueno ni malo, porque en realidad cada estilo de personalidad tiene sus características, tiene sus cualidades, como también tienen sus defectos, como los seres humanos en general. O sea, todos tenemos cualidades a resaltar y también tenemos nuestros defectos. Y eso no nos hace mejores ni peores, simplemente nos hace nosotros. Entonces es interesante ir entendiendo, porque yo no puedo con esto compararme con otra persona y decir, bueno, es que mi prima ya sacó el emprendimiento, ya está en redes sociales, ya está haciendo esto, y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro, no lo puedo hacer porque capaz de ese no es mi estilo, pero yo puedo encontrar otra forma de ayudar o otra forma de llenarme a mí mismo. Puedo encontrar ciertas cosas para ayudar justamente lo que necesito o lo que quiero hacer en esta época. Porque eso es muy importante, me parece a mí importante como señalar el hecho de que cada uno de estos estilos de personalidad tiene esencias diferentes y por lo tanto sus motivos vitales son distintos. En los audaces, por ejemplo, el motivo vital es lo emocional, es como la adrenalina, es como buscar emociones fuertes. En los concienzudos va a ser el deber, en el fiel va a ser el amor por su familia, el amor por el otro. ¿Ya? En el sacrificado va a ser precisamente el sacrificio, es decir, hacer por los demás aunque no pueda hacerlo por mí mismo. En el seguro de sí mismo buscar prestigio, buscar reconocimiento. En el agresivo, igual, tal vez lograr cumplir el poder. Exacto, lograr poder y cumplir con metas, con objetivos. En el solitario, tal vez lo único que quiere es que le dejen tranquilo y entonces este es el mejor momento para estar tranquilo. Claro, en el caso del vigilante, pues un poco él quiere estar informado, sí, porque él es desconfiado, entonces a él le motiva el hecho de mantenerse informado para mantener las distancias necesarias, para mantener pues su marco de protección alrededor tuyo y pues relacionarse lo menos con la gente. El idiosincrático seguramente está conectándose con algún espíritu extraterrenal o algo así, o está leyendo parapsicología o cosas de este tipo. Entonces, claro, cada uno tiene distintas motivaciones y va a vivir de forma distinta el confinamiento. ¿Ya? Igual algunas personalidades pueden estresarse más, otras personalidades pueden estresarse menos, unas podrán canalizar mejor cada uno de los retos que ha implicado para todos, también dependiendo qué están haciendo, ¿no? Dependiendo de si es que tu rol es quedarte en casa, de si tu rol es de padre, de si tu rol es de hijo, de si tu rol es de trabajador en sectores estratégicos. Entonces, yo creo que como estaba refiriendo Erika, es muy importante entender que la personalidad también se va a expresar en el sujeto dependiendo de las circunstancias que esté viviendo, ¿no? Entonces, si estás confinado, serán una las reacciones, pero si estás trabajando, si eres, por ejemplo, de los policías, de los militares o eres trabajador estratégico, pues otras serán las presiones también que tendrás que lidiar y otras serán las reacciones que vayan teniendo las personas de acuerdo a su personalidad, pero en general, y eso es lo bueno, la mayoría de las personas más bien logramos de una forma u otra adaptarnos a esas circunstancias, que un poco es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Que ya la mayoría de nosotros estamos adaptados, hemos encontrado maneras de mantener una relación con el mundo, aunque no sea directamente, hemos logrado adaptarnos a las circunstancias de transporte actuales, de viabilidad, de confinamiento, de estudio, de trabajo. Entonces, yo creo que lo interesante y yo creo que hay que rescatar mucho que la personalidad, gracias a Dios, tiene un bagaje de comportamientos y de posibilidades de acción infinitas y la mayoría de sujetos pues nos manejamos así. Ahora la pregunta es, ¿cuál? También solo aumentando un poquito ahí, Sí, dígame. solo aumentando ahí justo algo, y es que también en todo lo que acabas de decir, Cata,
también que las personalidades no son generales, es decir, si es que soy concienzudo, no es que no soy nada más, no es que simplemente estoy metido en concienzudo y no, sino que usualmente cuando aplicamos, por ejemplo, test y cuando vemos 3 características, vemos 3 tipos de personalidades en donde hay una predominante, ¿sí? Pero también hay otras 2 más que también están ahí. Entonces yo puedo ser tranquilamente una persona teatral y que me encante todo el tema emocional y cosas, pero soy muy concienzuda también. Entonces, no es que me puedo enfrascar en que soy solo esto y no puedo ver más allá y tampoco, y que esto de alguna manera me haga sentir a mí una limitación frente a alguna circunstancia, para nada, sino todo lo contrario. Lo que estamos dando es una información general como para entender un poco cómo voy sintiendo, como para entenderme un poco más y entender también las personas que están a mi alrededor, pero también entender que tenemos características de algunas. Entonces, no es un tema general tampoco. Sí, Porque yo tenía una pregunta antes de un poco de avanzar. Poniéndoles un escenario. Por ejemplo, hablábamos de que el solitario quizá en este momento esté en una de sus mejores épocas porque necesariamente tiene que estar en su casa y porque muchas veces quizá el solitario es como presionado a que salga o que visite gente o cosas así. A la vez, si está en la casa el solitario, no puede crear algún tipo de conflictos porque también está su familia y quizá empieza a invadir su espacio. puede ser. En realidad, acuérdate de lo que estábamos hablando con la doctora Erika. No solamente este análisis, porque también es un enfoque el que te estamos dando de la personalidad, y desde este análisis nosotros estamos hablándote de la personalidad, diciéndote como los rasgos que entendemos desde ahí. Pero evidentemente la personalidad es un componente enorme del sujeto, ¿no? Y no solo, y va a estar influenciado, por supuesto, por el ambiente, por la relación familiar, por la relación consigo mismo, por su autoestima, por los mecanismos de afrontamiento aprendidos, por enfermedades que pueda tener a nivel orgánico. O sea, van a haber un montón de otros factores que influyen en cómo la personalidad sí se adapte más o menos a una determinada situación. Inclusive eventos vitales que puedan estar sucediéndoles a las personas, como por ejemplo el estar pasando por un divorcio, por una separación, por una situación de violencia, como hemos visto actualmente. O sea, la personalidad nos sirve muchísimo para tener como un camino guía, para saber algunas cuestiones generales de las personas y algunas cuestiones más específicas y entendernos mejor cómo reaccionar y por qué reaccionamos de determinada manera a ciertas cosas y lo hacemos de forma distinta a otras. Pero de ahí pues hay que analizar ya para hacer, digamos, un análisis mucho mejor, mucho más certero de qué está pasando con la persona en este momento, con esta situación. Evidentemente, como se dijo al inicio, hay que analizar un montón de otros factores que van a incidir, por supuesto, en cómo esta personalidad se expresa en las distintas áreas de la vida. No sé. Creo que también, Juan, Ujú. uniendo un poquito a lo que dijo Cata, usualmente cuando nosotros tenemos algún tipo de trauma muy complicado en nuestra vida, nuestro cerebro lo que hace para poder sobrellevar o sobrepasar lo que nos está sucediendo en ese momento es ir como al CPU del cerebro, ¿sí? El sacar algún tipo de información de cómo de alguna manera procesamos este trauma antes y de alguna manera presentarlo en el presente y perdón la redundancia, y de ahí empezar a caminar frente a eso. Y la circunstancia que estamos viviendo en este momento es tan inédita que nuestro cerebro y cada uno de nosotros no tenía conocimiento alguno de absolutamente nada de lo que estamos viviendo. Entonces, algo que sí yo he visto muchísimo en la consulta y con todas las personas que de alguna manera tienen diferentes tipos de personalidades, es que cada una también está aprendiendo a agarrar nuevas herramientas en su vida para seguir procesando lo que está pasando. Y eso es algo súper interesante que lo estoy viendo en la consulta, Juan. Es que estamos encontrando
sea el estilo de personalidad que sea, estamos encontrando herramientas dentro de lo que tenemos para poder ayudar y para poder ayudar nuestra salud mental, que en este momento es sumamente importante. Entonces es interesante cómo también esta plasticidad que tiene el cerebro nos ayuda para empezar a adaptarnos a las diferentes circunstancias frente a lo que estamos viviendo, porque claro, es una amenaza y cuando hay amenazas frente a nosotros buscamos herramientas para sobrevivir y eso es lo que hemos hecho. Personas que se quedan más confinadas, personas que hacen diferentes cosas, pero de alguna manera con cada estilo, cada persona también está agarrando este tipo de herramientas nuevas que tampoco conocía de sí misma para poder procesar mucho mejor lo que cada uno está viviendo. Claro, y es interesante cómo la doctora, bueno, las doctoras dan el enfoque, ¿no? De las personalidades, ya que es muy importante el tema de reconocerlas para ir adquiriendo estas herramientas que dice la doctora Erika. Y también para Para, ver qué te conviene, o sea, cuáles son más fáciles de desarrollar. exacto, ajá, porque Por no nos ejemplo, podemos encerrar, como decían, en una, que yo soy eso y no puedo y salir punto. de eso y ya, entonces, porque muchas veces uno utiliza eso para Justificar y no justificar salir. actitudes y muchas cosas más. Entonces, se pueden ir desarrollando las otras personalidades que también nos acompañan detrás de la predominante y se pueden hacer diferentes cosas con herramientas que se pueden ir sacando en el tema del autoconocerse. Entonces, sí es importante, doctora. Claro, y me parece que precisamente el conocer estos aspectos de la personalidad, que pueden ser generales y que se van a expresar de forma individual en cada uno de los sujetos, nos va a permitir saber y también elegir herramientas terapéuticas, porque hay muchas, las que mejor se adapten precisamente a este estilo o a estos estilos predominantes de personalidad. Y de hecho, esto sucede, ¿no? Digamos, la terapia ayuda mucho a que sea más técnico el tema, pero evidentemente en la vida cotidiana esto sucede, ¿ya? Dependiendo de nuestra personalidad, nosotros decidimos hacer determinadas cosas o tomamos determinadas decisiones que generalmente, si estamos sanos emocionalmente o estamos orientados al bienestar, entonces buscan como que estemos bien, que nos sintamos bien, que los problemas se solucionen de la mejor manera, de forma asertiva y claro, va a ser diferente cuáles sean las herramientas y cómo utilicen las herramientas, qué sé yo, un concienzudo que un audaz o un agresivo que un vigilante, sí, pero evidentemente la idea es que estas herramientas pues nos puedan servir para enfrentar de forma más adecuada a todos estos nuevos retos que nos ha tocado vivir como consecuencia de esta situación, ¿no? Ahora quiero preguntarles, ya un poco definiendo un poco qué tipos de personalidades hay y cuáles son sus características, desde su experiencia, ¿cuáles han sido las personalidades que más les ha costado adaptarse a la cuarentena, al confinamiento? Que como decían, hay algunas que se pueden adaptar de una forma más fácil, pero hay otras que no, como el audaz. Pero quizá hay otras personalidades que también se les está dificultando el tema de la cuarentena. Verás, yo no sé, yo creo que Erika comparte conmigo esto, o sea, no depende tanto, y ella mismo lo había dicho, no depende tanto el tipo de personalidad que tengas, sino más bien qué capacidad El de tipo de actividad. adaptación tiene tu personalidad y qué capacidad de adaptación puede desarrollar tu personalidad. Todas las personalidades que se han dicho esta noche, todas tienen capacidad para adaptarse. Ahora, hay unas que tienen mayor capacidad para adaptarse, digamos, son las más sanas, y hay otras que podemos llamarlas de alguna forma disfuncionales o patológicas, que son aquellas que tienen dificultad para adaptarse, pero en cualquiera de estos estilos de personalidad pueden haber y existen, de hecho, los sujetos que se adaptan mejor y los sujetos que se adaptan mal. ¿No? Y algunos de los factores que hacen que una persona se adapte mal, más allá de su personalidad, por ejemplo, es el consumo crónico de drogas, por poner un ejemplo, ¿no? Si es que una persona consume drogas de forma crónica, tenga la personalidad que tenga, va a tener mayores dificultades para adaptarse, porque además de todo tendrá que lidiar con la abstinencia, la tolerancia y los propios defectos de carácter característicos de la adicción, por poner un ejemplo. Yo, No sé.
Yo creo que también depende mucho del tipo yo creo que también comparto contigo, Cata, y creo que también depende mucho del tipo de actividad que esté pasando y el tipo de confinamiento que está teniendo. Entonces, perdón, si hablamos de una persona audaz y que no tenga ningún tipo de actividad que hacer, pero no ha reconocido dentro de sí misma esta personalidad audaz, entonces capaz lo único que está provocando es este sentimiento de incomodidad frente a la familia porque no puede estar quieto. Entonces, si es que yo con esto reconozco y digo, capaz de esto me está pasando porque tengo este estilo de personalidad, entonces, ¿qué tipo de actividades puedo hacer para sentirme más cómodo? Va a ayudar muchísimo. O sea, yo creo que este tema de entender los estilos de personalidad es tan importante porque me va a ayudar a encontrar cierto tipo de actividades que me pueden hacer sentir mucho mejor dentro del confinamiento. Entonces, por ejemplo, una persona, no sé, sacrificada, una persona fiel, va a entender que para ella el hacer actividades que de alguna manera le hagan sentir bien a su familia, le va a sentir mejor. Entonces, capaz son personas que se pongan a hacer más de este tema de pastelería, de la cocina, porque va a hacer este tipo de actividades que le haga sentir mejor. La persona segura de sí mismo va a empezar a emprender mucho más, entonces va a empezar a pensar en qué tipo de emprendimientos puedo empezar a generar. La persona concienzuda va a sentirse mucho mejor en el confinamiento si tiene todo de alguna manera direccionado, entonces esto se debe hacer, esto no se debe hacer. La persona vigilante va a estar mucho más tranquila si es que sabe muy bien las estadísticas y lo que va a pasar y lo que están diciendo los médicos allá y si es que la vacuna ya está saliendo. La persona vivaz tiene que entender que su tema emocional va a ser un arriba y abajo, entonces capaz de introducirle a él un tema de ejercicio físico un poco más fuerte le va a ayudar a regular un poco más su tema emocional. O sea, yo creo que es ir comprendiendo un poco lo que yo soy como persona y poder ir buscando a través de eso cierto tipo de cosas que me puedan ayudar a estar no más tranquilo, pero mucho más adaptado frente al confinamiento, frente a lo que estoy viviendo. Ahora, si tengo un sistema familiar en donde yo tengo una persona idiosincrásica y tengo una familia completamente católica, entonces vamos a tener ahí un gran inconveniente, porque la familia católica va a pensar que esta otra persona se está saliendo de absolutamente todo, porque le va a pedir capaz que rece el rosario todos los sábados a las 6 de la tarde y esta persona no quiere porque está pensando en otra cosa. Entonces, el entender que cada persona es completamente diferente y el entender qué tipo de personalidades hay dentro de mi sistema familiar va a ayudar muchísimo a encontrar estas cosas para ayudarme dentro de este proceso, para poder adaptarme mejor. Ahora, de que todas son adaptables, todas. Como dijo Catalina, lo único que no es adaptable cuando ya estamos hablando de un trastorno, pero no estamos hablando en este momento de absolutamente nada de trastornos y patológicos. En este momento simplemente estamos dando como una información general de personas que estamos viviendo esto y de los diferentes rasgos que se están presentando en este momento, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, la personalidad tipo sensible, capaz entienda que no le va a hacer muy bien estar viendo todas las noticias o el tipo de información que de alguna manera tiene un impacto muy fuerte, porque obviamente emocionalmente esto le va a remover muchísimo, al igual que el vivaz, al igual que el teatral. El teatral se va a poner a llorar, a gritar porque pasó alguna cosa y después va a estar súper bien. Entonces, es ir simplemente entendiendo qué tipo de cosas yo puedo hacer para ayudarme a mí mismo y ayudar a las personas que están a mi alrededor a estar en este tema del confinamiento. Si yo entiendo que mi pareja, por ejemplo, es una persona segura de sí mismo, en donde no es muy emocional y veo que no se siente muy bien, capaz lo mejor no es sentarme y decir, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Y qué sientes? Y dime qué sientes, pero te veo triste, sino más bien el preguntarle de una manera mucho más lógica, oye, ¿te estás sintiendo que no estás seguro con esto? ¿Qué está pasando? O sea, es simplemente ir encontrando los caminos como para poder ayudarme en estos momentos que estamos viviendo. Eso es bastante importante y en general yo creo que además de eso hay otros factores que también influyen mucho, ¿no? Que no se han hablado, pero que van a influir demasiado en cómo reaccione la personalidad y la persona frente a esta situación. Y por cosas financieras, temas financieros son muy importantes. Evidentemente, una persona que ha perdido su trabajo o que está por perder el trabajo o que siente que puede pasarle algo así, que es lo que está pasando con muchos
hermanos ecuatorianos, pues puede sacar lo más malo de su personalidad, lo más desadaptativo, puede hacer que esta situación sea una situación muy difícil de sobrellevar, pero si tienes mayor estabilidad a nivel económico, o sabes que tu familia puede colaborar contigo en este tema, si tú pierdes el trabajo, seguramente pues puedas adaptarte mejor a la situación. Es decir, la personalidad, otra vez yo señalo eso, o sea, la personalidad es como que te da una ruta para conocerte, pero a esa personalidad, o esa personalidad se va a ver afectada por un montón de otras cosas, ¿ya? Y estos factores de los que te hablo en este momento creo que son muy importantes y creo que esto puede determinar qué aspectos de tu personalidad tú expreses en Van a este salir. de la cuarentena, ¿ya? O sea, eh, eh, si es que hay una circunstancia contextual, digamos, estable, buena, positiva, en la que hay estabilidad, en la que tienes una buena relación de pareja, si la relación con tu familia es buena, si tienes estabilidad económica, es muy probable que todos los aspectos positivos de tu personalidad se pongan a prueba y saquen lo mejor de ellos y encuentres aspectos y encuentres como expresiones adaptativas de tu personalidad. Pero si en cambio te has encontrado en situaciones de precariedad, por ejemplo, en donde perdiste el trabajo o en el que no tienes el dinero suficiente para solventar con las necesidades de tu hogar, pues entonces puede ser que en cambio la personalidad tenga más dificultades para adaptarse y reaccione de forma más inflexible, de forma negativa. Entonces, yo sí pienso que es importante entender que la personalidad no es ni buena ni mala y que también todas estas presiones del medio pueden hacer que las expresiones de la personalidad sean positivas, sean negativas, ¿sí? Y lo importante más bien es que la gente ojalá y se lleven este mensaje, entender que sean cuales sean las circunstancias, siempre hay un potencial positivo en cada uno de nosotros como seres humanos que puede ser puesto a prueba en circunstancias como la actual, independientemente de si somos más de una personalidad o si podemos identificar que somos de otra, que tenemos un estilo de distinto tipo, independientemente de eso, creo que todos tenemos potencialidades y que esas potencialidades, ojalá en cualquier circunstancia, pueda ayudarnos a lidiar con esta cuarentena de la mejor manera, que Claro, lamentablemente aparte, no pasa, pero, o sea, en general, eso sería lo óptimo, ¿no? Que de esta sesión se lleven eso, o sea, que potencialmente somos positivos, que potencialmente tenemos un bagaje grandísimo de herramientas positivas para sobrellevar esta cuarentena, dependiendo de nuestro estilo de personalidad, y que aunque todo esté negativo, siempre va a haber la posibilidad de escoger las herramientas más positivas. No sé, basta ahí. justamente a eso iba, doctora. Normalmente eso es parte de lo que normalmente hacemos en FAMI. Independientemente de la personalidad que la persona tenga, es el tema de buscar la oportunidad de la situación y fomentar eso. Tanto lo que decía la doctora Erika, ir desarrollando esas herramientas de cada personalidad para que se pueda buscar algo o desarrollar algo que nos haga bien a las personas que estamos en esto, ¿no? Entonces, y es por eso que era un tema muy importante que quería topar para que las personas personas que ya conocen su personalidad o que están un Eso. poco conociendo el tema de su personalidad, sepan que no, como un resumen es, no solamente tengo una personalidad, que no me voy a encajar en una sola personalidad, que puedo desarrollar otras, que tengo herramientas y si no las tengo, pues las busco ayuda, busco a mi familia, si tal vez necesito más de ayuda, busco ayuda terapéutica, que ahora la ayuda terapéutica es en línea y que es muy valorable y ayuda en verdad. Lo digo porque a mí me ha ayudado y también el tema de que todas las personalidades podemos adaptarnos y que podemos igual, independientemente de la situación, podemos ir trascendiendo
esto que quizá vamos sintiendo. Entonces, eso era lo que yo, el objetivo también de FAMI, quería un poco transmitir el día de hoy. Juan, solo para recatar un poquito lo que acabas de decir, yo creo que vivíamos en un mundo y en una sociedad en donde todo era muy rápido. Queríamos simplemente el hacer las cosas rápido, no queríamos procesos. Queríamos todas las cosas inmediatas, queríamos todas las cosas para allá. Y creo que este es el momento perfecto y preciso. Y creo que también esa es la razón o una de las razones por las cuales estamos viviendo esto cada uno, en donde el detenernos, el empezar a ver hacia adentro, el empezar a reconocer quiénes somos, el empezar a conocer quiénes somos, vamos a encontrar todas las herramientas que vamos a requerir en este momento que estamos pasando y cada uno desde su historia, porque hay gente, hay diferentes historias en este momento en confinamientos, hay diferentes personas, hay diferentes familias, hay diferentes situaciones, hay diferentes motivaciones en este momento. Sin embargo, yo creo que si es que la gente de alguna manera que nos está escuchando y todo el mundo en general se lleva que lo principal en este momento es empezar a ver hacia adentro y el encontrar quiénes somos y el encontrar las herramientas y el empezar a transformar ese tipo de cosas, de lo que pensábamos tan negativo frente a nosotros, en algo que realmente nos puede ayudar a sostener todo lo que estamos viviendo. Creo que de alguna manera el COVID habrá tenido y entenderemos la razón por la cual estamos viviendo esto. O sea, es el entender que todo lo que estamos hablando es simplemente para que la gente deje de ver hacia afuera y empecemos a ver hacia adentro y encontrar quiénes realmente somos frente a todo. Bueno, Sí, doctora Catalina. yo solo quería decir entonces con el tema de la personalidad, que ojalá les haya quedado más o menos claro y creo que deberíamos retomar este tema en algún otro momento porque es un tema amplísimo. Creo que podríamos hablar de muchos aspectos de la personalidad y eso te dejo más bien a ti, JC, para que organices en este sentido espacios que tengan que ver precisamente con el análisis de la personalidad, porque yo creo que podríamos aprender mucho de nosotros de forma didáctica, de forma práctica, y esto pues nos puede ayudar muchísimo también a descubrirnos, a entendernos, y a poner todo este potencial que todos los seres humanos tenemos a nuestro beneficio y para nuestro beneficio y también en función del beneficio de las personas que conviven con nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo esta es la idea, ¿ya? Y poder minimizar de alguna manera el impacto que puedan tener estos factores negativos de los que hemos también hablado hoy en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a cómo pensamos, entendiendo que así como nuestra personalidad puede desarrollarse muchísimo en positivo, si nosotros ponemos de nuestra parte, también podría desarrollarse en negativo, ¿no? Y que todo esto depende muchísimo de nuestra actitud, de nuestras decisiones y, por supuesto, evidentemente, de cuánto empeño le pongamos a eso, ¿no? Sí, 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 bueno, yo más que nada quiero agradecerles. Sí, doctora Erika, sí me gustaría, doctora Catalina, que pueda haber nuevamente algún espacio que se pueda abordar el tema de la personalidad, porque es un tema súper extenso, es un tema súper interesante y apasionante. Se les nota en la forma en la que lo hablan. Entonces sería súper interesante y súper chévere que podamos hacer nuevamente un tema relacionado con la personalidad. Entonces quiero agradecerles a las dos, quiero agradecerle a la doctora Erika por aceptar la invitación, a la doctora Catalina por acompañarnos eh, diariamente en este proyecto que tenemos por la página de FAMI. Y también no quiero dejar pasar el tema de desearle un feliz cumpleaños, doctora La Catalina. Cata, feliz Eh, cumple. quiero decir y agradecerle también por acompañarnos y estar siempre en los proyectos que se le ha propuesto. Y bueno, pedirles a las personas que si nos pueden poner los deseos para la doctora en los comentarios del video. Y antes quiero para poder despedirnos, hay una frase que de alguna forma me llegó
por lo que también usted decía, doctora Erika, el tema de la paz, el tema de ver hacia el interior, ¿no? Es una frase súper cortita que dice, antes lo lujoso era tener un auto, dinero o relojes. Hoy lo importante es tener paz interior, que es algo que quizá la tierra quiere que busquemos en el tema del confinamiento. Entonces, eso, agradecerles nuevamente, agradecer a las personas que nos acompañaron toda la noche en este pequeño espacio. Y eso, doctoras. Chévere. A ti, feliz realmente de estar aquí y un gusto haberles visto a los dos. Igual, un gusto haber estado con ustedes otra vez después de ya años, pero creo que estos encuentros, hasta para eso sirve el tema del confinamiento y el Hasta coronavirus, para poder vernos por reunirnos, aunque sea cámara, por lo menos. de manera. El volver a vernos de persona ya será parte de otro momento. Ojalá. Sí que sí. Sí. Claro que sí, doctoras. Entonces, Un muchas abrazo y gracias. gracias por todo.